Quiero en primer lugar manifestarle tristeza y decepción por la imposibilidad de poder debatir junto a la bancada oficialista un planteo que no es un planteo de un sector político, que es un planteo que, tal como refleja la composición en este momento del Parlamento, es de muchos sectores políticos, que tiene un sinnúmero de proyectos en esta Cámara que tienen que ver con ese objetivo que persiguen los distintos sectores de la política de mejorar la distribución del ingreso en la Argentina. Y digo tristeza porque hubiese sido noble que el oficialismo, en lugar de plantear en un discurso el deseo escondido supuestamente de sectores que representan a otros espacios de la vida política argentina, el deseo escondido de pretender desfinanciar el Estado, plantearan con absoluta nobleza su imposibilidad o con coraje su negativa a mejorar la situación de los trabajadores. Cuando se habla de impuesto a las ganancias, se habla de trabajadores, se habla de jubilados, se habla de pequeñas y medianas empresas y además se habla de contradicciones casi absurdas que vivimos en nuestra realidad económica. Nos encontramos con la contradicción de que en teoría se plantea la progresividad de un impuesto que en la práctica no le permite al trabajador deducir el pago del alquiler, del impuesto a las ganancias, pero le permite a aquellos sectores de mejores ingresos deducir el servicio doméstico, como si fuera más prioritario el servicio doméstico que la vivienda de un trabajador. Se plantea la contradicción de que la pequeña y mediana empresa no puede desgravar de sus utilidades cuando reinvierte, genera trabajo, cuando genera la posibilidad de ampliar capacidad instalada que mejora la oferta en un momento en el que, si no mejoramos la oferta de bienes, vamos a seguir conviviendo con la inflación. Y, sin embargo, se niega la posibilidad de discutir en este Parlamento la posibilidad de que se grave la renta financiera. Pareciera que se castiga a esa pyme que genera el 70% de la facturación de la economía argentina, el 90% del empleo en la Argentina, y sin embargo a los que timbean en el mercado financiero pareciera que se tiene miedo de gravarlos con el impuesto a las ganancias. Creo, en definitiva, que esa tristeza, que esa desazón que invade a muchos sectores y que, como planteara uno de los legisladores que me precedió en el uso de la palabra, nos obliga a semana tener que volver a plantear esto que es un planteo de sectores de la sociedad, de sectores del mundo del trabajo, de sectores de la empresa y de sectores de la política. En definitiva, nos pone en la obligación también de señalar que se esconde una decisión de recaudar más, pero que no tiene impacto, como se dijo en esta casa, en los recursos de la seguridad social. Quiero recordarle al señor presidente, que ya no está, que la seguridad social del 60% o casi el 60% de su financiamiento de recursos tributarios tiene una pequeña composición del impuesto a las ganancias y que además parte de ese impuesto a las ganancias es del 15% que se le quita a las provincias y que en definitiva son de los trabajadores de toda la Argentina, y que el otro 40% es el aporte y la contribución de los trabajadores y empleadores, y por lo tanto de ninguna manera puede ser el 77% de los recursos del ANSES, como se dijo hace unos segundos. La verdad es que discutir la elevación del mínimo, discutir la modificación de la escala, discutir la posibilidad de que los trabajadores puedan
descontar el alquiler del impuesto a las ganancias es un tema ya urgente, que tiene que ver con recuperar el poder adquisitivo del salario, producto de la inflación con la que convivimos. Vaya concluyendo, por favor. Ya termino, Presidenta. Y la verdad es que en ese sentido, y con la experiencia que nos tocó vivir el año pasado, entre el 11 de agosto y el 27 de octubre, espero que no condenen a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas a esperar a una elección, o peor aún, a perder una primaria para llegar a la general para volver a modificar el impuesto a las ganancias. Muchas gracias. Tiene la